Bueno, buenas tardes y gracias por atendernos. Hoy quiero empezar esta rueda de prensa indicando que tenemos una buena noticia. El Tribunal de Cuentas ha hecho una liquidación provisional con respecto a lo que deben al erario público pues personas como Artur Mas, como Junqueras o como Puigdemont, que utilizaron unos fondos de todos los españoles y de los catalanes para cometer hechos delictivos, para conseguir realizar un plan delictivo. Y así lo pone de manifiesto, además, el Tribunal de Cuentas en relación con una serie de gastos que se realizaron contra el presupuesto de la comunidad autónoma catalana en unas finalidades ilegítimas, principalmente a través de Diplocat, en relación con las embajadas en el extranjero, en relación con el pago de informes que tenían por objeto el desarrollo de la República Catalana, la anexión incluso de Valencia y de Baleares, se indicaba en alguno de estos informes, y efectivamente el dinero público no se puede gastar en estas finalidades ilícitas. El dinero público se gasta en sanidad, se gasta en dependencia, se gasta en educación, se gasta en servicios sociales. Son los impuestos que pagamos todos los españoles. Así que hoy la noticia es una buena noticia. La noticia es que quien la hace, la paga. Y que en España funcionan las instituciones. Y que en España, gracias a Dios, tenemos al Tribunal de Cuentas y a los tribunales para que nadie quede sin castigo cuando realiza actos, conductas de este porte. Esperamos, por lo tanto, que el Gobierno tenga pleno respeto por estas actuaciones realizadas por parte del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable, que, por cierto, les indico que es una actividad jurisdiccional de un órgano constitucional que se encuentra previsto en la Constitución y que depende directamente del Congreso de los Diputados. Eso que está diciendo el Gobierno de España a través de distintos portavoces, quitándole importancia al Tribunal de Cuentas, rebajando en definitiva su jerarquía, diciendo que se trata prácticamente de un órgano administrativo que tiene que estar sujeto a las instrucciones de la Administración, es radicalmente falso. Se trata de un órgano de relevancia constitucional a cuyo servicio se encuentra un prestigioso cuerpo que accede por oposición, que son los tribunales del Tribunal de Cuentas, y que dicta sentencias condenatorias, como por ejemplo la de Millet y Montul en el asunto del Palau. También quiere a lo mejor el presidente del Gobierno indultar a Millet de estos desembolsos ilícitos que se realizaron en este caso concreto y que fueron objeto de condena por parte del Tribunal de Cuentas, o solamente quiere indultar también de estas responsabilidades económicas a sus amigos separatistas. Porque, miren, el Gobierno sigue en su línea, sigue de la mano de los separatistas, sigue aceptando la política de chantaje a la que se encuentra sometida España. Ahora mismo, nada más bajar, estaba viendo el tuit que ha puesto el señor Torra diciendo que el Tribunal de Cuentas es miserable porque ejerce sus funciones. Hemos visto las declaraciones del señor Ábalos, hemos visto las declaraciones de la señora Montero diciendo que estos son poner piedras en el camino, palos en las ruedas respecto a la reconciliación y la convivencia, etcétera. Y, en definitiva, nos encontramos con que Sánchez sigue con su plan simplemente para mantenerse en la Moncloa a toda costa, aún sin importarle el descrédito institucional de nuestro país, sin importarle atacar algo tan importante en nuestro país como es el Tribunal de Cuentas. Nosotros vamos a llevar a cabo, ya lo estamos haciendo y desde luego persistiremos en esta acción, una ofensiva general para proteger al Tribunal de Cuentas y para proteger el tesoro público de todos los españoles que se nutre con sus impuestos. Habrán visto como mi compañera en Europa, Maite Pagaza, ya ayer advirtió claramente al comisario europeo de Justicia que esto era un ataque más del Gobierno de España contra la independencia judicial, contra los contrapesos de poderes, contra la calidad democrática de nuestro país. Además, esta misma mañana nuestros compañeros de Cataluña han exigido, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento, a la señora Colau y al señor Aragonès que pongan en marcha los procedimientos recaudatorios que se derivaron de los actos de vandalismo del 1 de octubre y del juicio del Procés, porque ahí tuvieron necesariamente que darse el hecho de que los vándalos tengan que pagar los desperfectos y, a su vez, tengan que pagar también multas administrativas. Y, en tercer lugar, hemos registrado esta misma mañana
preguntas por escrito exigiéndole al Gobierno que respete la independencia del Tribunal de Cuentas y que no sucumba ante las presiones del independentismo. El Tribunal de Cuentas sirve para cobrar las deudas que tienen los separatistas con todos los españoles. Y el señor Sánchez quiere utilizar el Tribunal de Cuentas para pagar él las deudas que tiene con el separatismo con tal de mantenerse en la Moncloa. No lo vamos a consentir. No vamos a consentir que el señor Sánchez desprestigie nuestras instituciones constitucionales. No vamos a consentir que los separatistas se salgan con la suya. Tendrán que pagar aquello que le deben a los españoles. Y, sobre todo, vamos a hacer que sigan existiendo estas instituciones que son la última barrera frente a la arbitrariedad del Gobierno y frente al fanatismo de los separatistas. Las instituciones independientes, las instituciones ligadas al ejercicio de poderes jurisdiccionales que tratan de velar por la integridad del patrimonio común de todos los españoles. En este sentido, quiero decirle al señor Sánchez que no utilice, por favor, las instituciones de los españoles para, de esa forma, querer mantenerse en la Moncloa, incluso con el descrédito, con el menosprecio, con la rebaja de la jerarquía de estas instituciones, porque antes o después este Gobierno de España caerá. Antes o después, espero que más pronto que tarde, el señor Sánchez dejará de ser presidente del Gobierno, pero el desprestigio de las instituciones cuesta luego mucho trabajo recuperarlo. Es muy difícil ganarse ese prestigio y es muy fácil perderlo. La verdad, digo con pena, digo que lamentablemente esto no nos extraña. Y no nos extraña porque esta ha sido la tónica general del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos desde que entraron en el Gobierno de España. Intentan repartirse todavía con el Partido Popular los jueces, los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Acuérdense, restringieron las competencias del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en situación de interinidad para los nombramientos de la cúpula del Poder Judicial. Los ataques desde el Gobierno a la independencia del Poder Judicial han sido constantes. Y este es un paso más, es otra piedra del camino para, al final, atacar, al final, menospreciar o vilipendiar nuestras instituciones, la separación de los poderes y la independencia del Poder Judicial. Nosotros lucharemos por reforzar estas garantías, por despolitizar la justicia y por intentar que no sea el Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones que deberían ser independientes, como Radiotelevisión Española, moneda de cambio entre los partidos políticos del bipartidismo. Y termino en esta semana del orgullo, termino diciendo que nosotros apostaremos de una forma decidida por la libertad, como partido liberal que somos, y por la igualdad de derechos de todos los españoles. Vemos con preocupación cómo en distintos lugares de Europa estamos asistiendo a una clara ola contra el movimiento LGTBI, contra las personas LGTBI y, desde luego, lo vemos con preocupación. Es un motivo de satisfacción decir que, a iniciativa de Ciudadanos, en la Comisión de Asuntos Exteriores se ha aprobado una iniciativa que trata de poner de manifiesto o que trata de hacer que el Gobierno de España acuda a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para perseguir en el ámbito mundial, en todos los países que han aprobado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, los movimientos de odio y de discriminación contra las personas LGTBI. Le vamos a proponer también al Gobierno una estrategia diplomática a nivel mundial para que se patrocine España como un destino seguro para las personas LGTBI y de esta forma se pueda precisamente fomentar en España el turismo y la residencia de personas que, desde luego, en nuestro país se van a encontrar con un ambiente mayoritario de tolerancia, de igualdad y de libertad, cualquiera que sea su orientación sexual. Y atiendo, por supuesto, encantado a las preguntas que me quieran hacer. Buenos días o tardes ya. Yo quería preguntarle qué opinan de la autodeterminación de género que recoge el anteproyecto de ley de la Ley Trans y LGTBI y también quería preguntarle, en la línea del Tribunal de Cuentas, si usted cree que el Gobierno finalmente va a dar algún paso, va a intervenir de alguna manera para que finalmente los independentistas no tengan que pagar el dinero que ha dicho el Tribunal de Cuentas que deben y qué le parecería. Gracias.
En primer lugar, con respecto a la valoración del proyecto de ley que presenta el Gobierno, lógicamente, como todos ustedes, lo acabamos de conocer hace muy poco. Sí le puedo decir que mi compañera Sara Jiménez ya lo ha analizado, ya lo ha visto, y es un proyecto que presenta, desde luego, muchas similitudes con el propio proposición que presentó Ciudadanos y que tiene registrado precisamente en el Congreso de los Diputados. Lo que sí le puedo decir es que, desde luego, como Partido Liberal, nosotros vamos a defender la libertad de este colectivo, la libertad y los derechos de las personas transexuales. No se nos puede olvidar que estamos hablando de un colectivo que pasa muchas penurias, donde además tenemos un índice de desempleo muy elevado, y es un colectivo digno de protección. Tenemos que hacer un esfuerzo, por lo tanto, para llegar a consensos en la protección de este colectivo, y lo que sí le puedo decir es que, una vez que conozcamos el detalle, nosotros vamos a trabajar para mejorar esta ley. ¿En qué? Pues, lógicamente, en lo mismo que, por ejemplo, hicimos también en la ley de la eutanasia, en aquellas cosas que puedan redundar en beneficio de la seguridad jurídica y de las garantías de este colectivo, de las personas trans. Con respecto al Tribunal de Cuentas, tengo que decirle que… Entonces entiendo que están de acuerdo con la autodeterminación de género. Estamos de acuerdo con la regulación de esta materia, estamos de acuerdo con la presentación de un proyecto de ley. No solo estamos de acuerdo, es que se lo veníamos pidiendo al Gobierno ya desde hace un tiempo. Yo mismo lo he pedido en varias declaraciones, diciendo, mire, pónganse ustedes de acuerdo. A nadie se nos escapa que el Partido Socialista con Unidas Podemos han tenido una gran controversia con respecto a la regulación de los derechos y de la igualdad y del apoyo a este colectivo, básicamente porque el Partido Socialista se encontraba presionado por los colectivos feministas. Saludamos, por lo tanto, como una buena noticia que nos haya hecho caso y que haya realizado este proyecto de ley. Y en cuanto al detalle, ya le digo que nuestro propio proyecto de ley, proposición de ley que nosotros hemos registrado, también nosotros introducimos el concepto de la autodeterminación de género. Básicamente, no me quiero detener demasiado en la regulación porque hay que estudiarse los detalles. Sabe que este es un concepto que se basa esencialmente en otro mayor, más importante para nosotros, que es la despatologización del cambio de sexo, es decir, la no necesidad de someterse a tratamientos médicos o a exámenes médicos al objeto de poder realizar este cambio de sexo. Estamos de acuerdo con ese concepto y incluso lo tenemos o lo llevamos, lo hemos incluido en nuestra propia proposición. Desde luego, les daremos más detalle a medida que nos vayamos estudiando más en profundidad el texto de este proyecto de ley. En cuanto al Tribunal de Cuentas, decirle que el Tribunal de Cuentas, en funciones jurisdiccionales, dentro de las secciones de enjuiciamiento, desarrolla un auténtico proceso judicial, un verdadero proceso judicial. Yo creo que en este país nadie podrá decir, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no ejerce funciones jurisdiccionales. Todo el mundo sabemos que ejerce funciones jurisdiccionales, aunque técnicamente el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, porque no depende del Consejo General del Poder Judicial. Pues lo mismo sucede con el Tribunal de Cuentas. No es Poder Judicial, pero ejerce funciones jurisdiccionales al ser un órgano de relevancia constitucional. ¿Cómo se inicia este procedimiento? Que es un procedimiento de resarcimiento civil del quebranto que unos funcionarios, unas autoridades, han causado al erario público por dolo o por negligencia grave. ¿Cómo se inicia? Pues se inicia mediante una acción que tiene que llevar a cabo la Abogacía del Estado y/o la Fiscalía. Yo, desde luego, he leído esas declaraciones que ha realizado el presidente del Gobierno, que decía muy ufano: no voy a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. Miren, perdónenme que me ría. Fíjense quién se lo está diciendo, Fíjense si precisamente yo, me puedo fiar sobre que el presidente del Gobierno no dé instrucciones a la Abogacía del Estado, cuando a mí me las dieron muy claras y muy contundentes y me cesaron por no cumplirlas. Se darán, me imagino, instrucciones a la Abogacía del Estado para que diga que no existe quebranto patrimonial en todos estos hechos que claramente son ilícitos en cuanto a la disposición del gasto público a través de Diplocat, los que les he dicho antes, las embajadas, los informes, por cierto, la creación de un lobby en Estados Unidos para favorecer el movimiento independentista catalán en Estados Unidos. Imagínense, dinero que tenía que estar pagando, por ejemplo, pues la receta farmacéutica. Luego se quejan los
farmacéuticos en Cataluña de que la Administración no les abona el precio de los medicamentos que ellos tienen que descontar por estar en la Seguridad Social. Claro, cuando se dedica el dinero a estas cosas o a la NASA catalana, pues sucede que no hay dinero para todo. Yo entiendo, por lo tanto, que debería tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ejercitar esta acción. Pero, en fin, si la Abogacía del Estado recibe presiones, desde luego lo que me parecería absolutamente inconcebible, absolutamente inadmisible, es que la Fiscalía, que tiene que obrar con independencia técnica, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que hay una unidad específica, no ejercitara la acción en defensa del erario público. Esas son las dos únicas formas que tendría el Gobierno de paralizar, en definitiva, esta acción, dado que los muy diligentes funcionarios del Tribunal de Cuentas, que, como digo, son personas de una gran capacitación técnica, ya han documentado, ya han liquidado provisionalmente por importe de 5,4 millones de euros esa liquidación provisional que le piden a Artur Mas, a Junquera, a Puigdemont y a otros que se encuentran también procesados penalmente por delitos de malversación. Muchas gracias.